Ya, buenas tardes. Vamos a empezar la clase 5 de neurociencias, ya que va a estar centrada en la revisión de los tipos de sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis, química y sinapsis eléctrica, ¿ya? Y vamos a revisar algunos neurotransmisores, no todos porque son muchos, pero al menos vamos a ver los más importantes. Entonces, esta clase se va a basar en la revisión de la transmisión sináptica y neurotransmisores y los receptores que utilizan. Entonces, los resultados de aprendizaje van a ser que el alumno sea capaz de sintetizar los eventos que ocurren durante la neurotransmisión, distinguiendo las similitudes y diferencias que hay entre las sinapsis químicas y eléctricas, y también relacionar los neurotransmisores más importantes con sus receptores, sus mecanismos de transducción de señal y sus mayores funciones, ¿ya? Entonces vamos a partir con la transmisión sináptica y aquí les muestro dos tipos de sinapsis. Se dan cuenta que hay una sinapsis que está muy pegadita a la membrana postsináptica y de hecho está tan pegada que tiene una continuidad que se llama uniones estrechas, perdón, uniones comunicantes o uniones gap, ¿ya? O también llamadas uniones con hendidura. ¿Ya? Estas uniones son uniones que permiten el paso de moléculas pequeñas, como muestra la figura, ¿ya? Y deja un espacio virtual prácticamente nulo, donde no hay distancia prácticamente, ya casi están pegadas las membranas pre y postsinápticas. En cambio, la sinapsis eléctrica presenta una hendidura ya sináptica donde hay un espacio importante. Y este espacio está lleno con matriz extracelular y deja una distancia que puede ser considerable entre la membrana presináptica y la postsináptica. Y para comunicarse, entonces, aquí no hay contacto directo entre el citosol de una neurona y de la otra, sino que se liberan los neurotransmisores que difunden por la hendidura y llegan hasta un receptor, ¿ya? Y ese receptor puede ser un receptor que es un canal iónico o puede ser un receptor que es una proteína G o también puede ser una enzima, ¿ya? Y genera un cambio que produce a un segundo mensajero hacia abajo y la señal se transmite hacia la membrana postsináptica. Por lo tanto, si tuviéramos que decir diferencias, diríamos que estos dos tipos de comunicación entre neuronas, una de ellas está muy cercana a la otra, la eléctrica, están muy pegaditas, muy cercanas, y la otra tiene un espacio, ¿ya? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que la primera, que es eléctrica, no requiere neurotransmisores, sino que las moléculas difunden de un lado a otro a través de los conexones, que son estas proteínas que dejan un poro. Y esta difusión, entonces la señal es la misma difusión de las moléculas. Por ejemplo, si aquí hay sodio que llegó o calcio, y el calcio entró. Entonces el calcio mismo pasó de una célula a la otra. Acá no, acá llegó el potencial de acción a este terminal y se liberó el neurotransmisor, y ese neurotransmisor es el que envía la información hacia un receptor y el receptor envía la información a través de distintos mecanismos. Entonces ahí tenemos el segundo mecanismo, ¿ya? La otra diferencia sería que acá no hay mucho retardo, prácticamente no hay retardo en la señal pasa rápidamente de una neurona a la otra. Acá hay un retardo, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Otra cosa que es importante es que la sinapsis eléctrica no se puede regular, o sea, una vez que se activa la membrana presináptica, la postsináptica se activa también, no hay ningún mecanismo de regulación. En cambio, en el caso de la sinapsis química, donde pueden haber muchos distintos tipos de neurotransmisores, hay muchos mecanismos de modulación, hay muchos mecanismos de modulación de la liberación de neurotransmisores, hay muchos mecanismos de control de la síntesis del neurotransmisor, hay mecanismos de control de los receptores y en fin, entonces está regulado por todos lados. Y uno diría, ¿y para qué quiero tanta regulación? Bueno, en realidad sirve porque así se controla el metabolismo, se controla las vías metabólicas, se controla la comunicación entre las neuronas, ¿ya? Que existan tantos distintos niveles de comunicación. En cambio, el objetivo de este tipo de comunicación en realidad no es controlar la señal, sino que es que la señal rápidamente se propague, que no haya ningún tipo de control. Es todo lo contrario. Aquí la idea es que la señal se difunda rápidamente en distintos grupos de neuronas, ¿ya? Eso.
Y bueno, vamos a ir checando esto, pero eso era como en general la primera observación que les quiero hacer, ¿ya? Entonces, veamos un poco las diferencias, ¿ya? Por ejemplo, la morfología de la sinapsis eléctrica es una morfología simétrica, ¿ya? ¿Por qué digo que es simétrica? Porque los dos lados de de la membrana es igual. Tiene un conexón por allá y un conexón por acá. Entonces, no hay diferencia de la estructura. En cambio, acá es diferente porque no hay receptor en la presináptica, ¿se dan cuenta? Ahí tenemos una primera diferencia importante. Ahora, aquí la transferencia es bidireccional y unidireccional del potencial de acción. Claro, porque si, por ejemplo, esta membrana postsináptica tuviera potencial de acción, también se podría transferir para allá. Y si esta tiene potencial de acción, se transfiere para acá. Entonces, es bidireccional o unidireccional. En cambio, aquí la transmisión es solamente desde la presináptica a la postsináptica. No se puede transmitir al revés. Normalmente, ya no existe ese mecanismo. Ya, entonces, la transferencia es bidireccional y acá es solo unidireccional. Aquí el espacio sináptico es muy estrecho, como ya lo vimos, 3.5 nanómetros, y aquí tiene una hendidura que puede tener entre 20 y 50 nanómetros en la química. En la eléctrica tenemos continuidad citoplasmática a través del poro de los conexones, que es un poro acuoso, versus una discontinuidad de la continuidad. O sea, hay membrana por aquí, membrana por allá, y hay un espacio entre medio, la hendidura. Entonces hay discontinuidad. En el caso de la sinapsis química. En el caso de la sinapsis eléctrica, hay vías de baja resistencia, que serían los conexones, ¿ya? Entonces permite el flujo iónico que se llama electrotónico, que es un flujo pasivo y que tiene un retardo muy corto, de solamente menor a 0.3 milisegundos entre la señal que llega a la neurona pre y pasa al tiro a la post, ¿ya? Entonces, prácticamente sin retardo. En cambio, en la sinapsis química, el retardo puede llegar hasta los 5 milisegundos, ¿ya? Entonces, gran diferencia en el retardo. Otra cosa que es importante, que tiene que ver con cómo funcionan los potenciales de acción, es que en el caso de la membrana de la sinapsis eléctrica, no hay dependencia de entrada de calcio en el elemento presináptico. En cambio, en la sinapsis química sí, necesita que entre calcio en el terminal sináptico para que para que los neurotransmisores se puedan liberar, ¿no es cierto? Ya, y finalmente, no hay dependencia de las vesículas sinápticas con la liberación de neurotransmisores al espacio sináptico, versus en esta sinapsis química que sí dependo de la liberación de neurotransmisores. ¿Ya? Ahí habrían como diferencias. Ahora, si yo quiero mirar un poco más en detalle cómo serían los conexones son así, son proteínas hexaméricas, ¿ya? Que se ensamblan en una membrana y esas dejan una mitad del canal, ¿ya? Y después en la otra membrana dejan la otra mitad y tienen unión conexón con conexón, ¿ya? Y eso, entonces, esos conexones son un poro, básicamente, por el cual pueden atravesar moléculas pequeñitas, los iones, pueden atravesar GMP cíclico, pueden atravesar cosas chiquititas, de una célula a la otra. Y cada subunidad de los conexones se llama conexina, y es una proteína integral de membrana que atraviesa 4 veces la membrana, como se dan cuenta aquí, ¿ya? Y tiene un carboxilo terminal y un amino terminal apuntando hacia el citosol. ¿Ya? Eso, ¿ya? Así que esa sería la estructura. Y la corriente iónica obviamente fluye a través de los conexones y permite la conexión directa entre las dos células. ¿Cuáles son sus funciones en general? Bueno, la idea es que se transmita rápido la señal, ya que se conecte rápido. Y eso entonces ayuda a sincronizar una población de neuronas. Si yo quiero que las neuronas estén todas disparando igual y rápido, entonces yo tengo estas conexiones eléctricas. Por ejemplo, ¿dónde pasa eso? En grupos respiratorios del tronco encefálico, ¿ya? Ahí están los grupos respiratorios dorsales, grupos respiratorios ventrales, grupos neumotáxicos, en fin, ¿ya? Grupos apnéusticos, todos los vamos a ver en respiratorio. Tienen este tipo de uniones que permiten que ellos estén coordinados, ¿ya? Su potencial de acción está súper coordinado. También hay interneuronas en la corteza, en el tálamo, el cerebelo y en otras partes que
tienen estas sinapsis eléctricas cuando quieren que esas zonas estén todas coordinadas rápidamente. Y en el hipotálamo también, ¿ya? Tenemos las neuronas que secretan hormonas, también tienen este tipo de uniones con hendidura, ¿ya? Para la coordinación rápida. Otra de las funciones que hacen es que coordinan la señalización intracelular del metabolismo, porque pueden pasar segundos mensajeros, como les decía yo, como los AMP cíclicos, el ATP, ¿ya? Y en otras partes también las células de la glía también se pueden comunicar de esta manera. Aquí vemos, por ejemplo, cuán rápidamente se va a producir la coordinación. Aquí tengo una neurona presináptica y aquí estaría el potencial de acción de esa neurona. Y después veríamos cuánto se demora en llegar ese potencial de acción a la neurona posináptica. Y el retardo es de 0.1 milisegundos. Entonces, nada, ¿ya? Y aquí observamos la sincronización de dos poblaciones, ¿ya? De neuronas. Entonces, gatilla la neurona 1 y la neurona 2 se gatilla rapidito, ¿no es cierto? Y así están completamente sincronizadas en general, ¿no es cierto?, los potenciales de acción que se están produciendo. En otras células también existen estas uniones con hendidura, por supuesto, ustedes saben. Por ejemplo, no hay mucho en la célula del músculo esquelético, por ejemplo, ¿ya? Esas células no les interesa estar muy conectadas eléctricamente unas con otras, sino que están conectadas, cada fibra es independiente, como ustedes saben, ¿no es cierto? Ya, pero en las plantas, estas conexiones se llaman plasmodesmatas, y las células excitables son las sinapsis eléctricas, ¿no es cierto? Y también pueden estar presentes, por ejemplo, los discos intercalados de las células cardíacas, porque también queremos que estén conectados eléctricamente las aurículas y eléctricamente los ventrículos, ¿no es cierto? Para generar la función de bomba. Entonces también esta unión sirve para eso en el caso de del corazón. Ya. También saber qué es lo que permite el paso libre de todos los iones, moléculas pequeñas, segundos mensajeros, el IP3, que también es segundo mensajero, el ATP, el AMP cíclico, en fin, y todas las moléculas hasta un tamaño de 500 Dalton. Y tiene que ver con el efecto bystander de la muerte celular, es decir, una célula que está conectada con sinapsis eléctrica con otra célula. Si se muere una, se muere la otra, ¿ya? ¿Por qué? Porque las señales de muerte, que son moléculas pequeñas, ¿ya? Pueden pasar por estas uniones y pueden generar la muerte a la otra neurona, ¿ya? Entonces, ahí tengo también otro mecanismo. Ya, ahora les presento lo que ustedes todos saben, esto lo hemos estudiado desde ciencia media, ¿no es cierto? La sinapsis química. Y esta sinapsis química, como bien ven acá, normalmente tiene una vaina de mielina con células de oligodendrocito, en el caso del sistema nervioso central, o células de Schwann, del sistema nervioso periférico, que forman la vaina de mielina para producir la conducción saltatoria más rápida del potencial de acción. Una vez que el potencial de acción llega al terminal sináptico, se produce la apertura, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir viendo los números. Primero, dice, lo primero que va a pasar es que el transmisor o el neurotransmisor es sintetizado y almacenado en la vesícula. Entonces, para que ocurra la neurotransmisión, yo necesito tener vesículas sinápticas, ¿no es cierto?, almacenadas en el terminal sináptico, y estas vesículas tienen que estar ya llenitas con los neurotransmisores. Eso tiene que haber ocurrido. Como se muestra en el esquema se puede, muestra que vienen con las neurotransmisores ya listos. Pero en realidad lo que ocurre más comúnmente es que el neurotransmisor se sintetiza en el mismo terminal. ¿Ya? Eso es lo que de verdad ocurre más normalmente. Es poco común que venga el neurotransmisor sintetizado. Otra cosa interesante es decir que estas vesículas vienen impulsadas por dos mecanismos. Uno que se llama el flujo axonal lento, que sería simplemente por difusión y que corresponde a unos 500 milímetros por día, una cosa así, lentito. Y el otro mecanismo es el mecanismo de la kinesina, el motor molecular, que ustedes conocen, ¿ya? Y que lo transporta a una velocidad mucho más rápida, ¿no es cierto?, aproximadamente, ¿no es cierto?, así como 0,5, en vez de 500, algo así como 0,5 micrones por día. Entonces, es mucho más rápido. Los otros son 500, estos otros 0,5. Y eso se llama transporte axonal rápido.
Ya, llegan acá las vesículas, se acumulan y quedan esperando hasta que llegue el potencial de acción. Cuando llega el potencial de acción, ¿no es cierto?, se despolariza la membrana presináptica y se abren los canales de calcio dependiente de voltaje. Este calcio que ingresa, ¿no es cierto?, a través de los canales, permite la fusión a través de distintos mecanismos de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. El neurotransmisor es liberado a la hendidura sináptica, difunde y llega hasta su receptor, ¿no es cierto? Entonces se une a este receptor. El receptor, supongamos que el receptor sea un canal iónico, se puede abrir o se puede cerrar, ¿ya? O si este receptor está asociado a una proteína G, puede activar una proteína G, ¿ya? Una vez que se produce eso, ya normalmente hay flujos de iones o hay actividad, ¿no es cierto?, de canales que permiten la entrada de sodio, por ejemplo, o de calcio, ¿ya? Y eso normalmente puede generar otro potencial de acción, ¿ya? Y este otro potencial de acción dice que la corriente postsináptica produce un potencial postsináptico excitador o también podría ser un potencial postsináptico inhibidor, como ustedes saben. Y una vez que se produce eso, podemos eventualmente llegar a hiperpolarizar y ahí no pasaría nada, o llegamos a depolarizar y podríamos llegar a producir un nuevo potencial de acción. Ahora, las células de la glía, ya que normalmente son los astrocitos como que rodean a la sinapsis, ¿ya? La rodean, los astrocitos. Y estos astrocitos tienen receptores que recirculan los neurotransmisores, ¿ya? Y normalmente los sacan, los recuperan y los vuelven vuelven a degradarlo y transfieren parte de las moléculas que recuperan hacia el terminal presináptico para que se vuelva a sintetizar. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo hay que existe, por ejemplo, en la misma membrana presináptica también se puede recircular a veces algunos neurotransmisores. Vamos a ver porque son muchos tipos distintos de neurotransmisores y muchos tipos distintos de receptores. Así que vamos a ir mirando uno a uno para tener una visión más completa, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la transmisión neuromuscular, tenemos aquí los actores, ¿ya? El actor sería la acetilcolina como neurotransmisor, ¿ya? Y este se libera por efecto del calcio que ingresa por el potencial de acción. El calcio ayuda a la fusión de las vesículas con acetilcolina, la acetilcolina difunde, ¿no es cierto?, por el espacio sináptico, se une a un receptor que es un canal catiónico, que sería el receptor de acetilcolina, que se llama receptor colinérgico nicotínico, ¿ya? Así se llama, ¿ya? Y este receptor colinérgico nicotínico tiene sus unidades, tiene por lo menos en dos de sus subunidades, hay lugares para unión a la acetilcolina. Una vez que se une, el canal se abre, ¿ya? Y permite la conducción de sodio y de potasio. El sodio entra, el potasio sale, el calcio también puede entrar, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Se va a generar lo que se llama un potencial de reversión. Ya es un potencial que está cerca de cero, y ese potencial es un potencial despolarizante para la placa motora que está acá. Y esta placa motora, al generar esta despolarización, se va a producir en los bordes de la placa motora otro potencial de acción que va a viajar por el sarcolema y va a entrar por los túbulos T y se va a producir entonces la liberación de calcio, que ya conocemos adentro del músculo, y eso va a generar la contracción del músculo, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿cómo se recircula esto? La acetilcolina, por ejemplo, se va a recircular porque existe una acetilcolinesterasa que le transforma la acetilcolina, la degrada en acetato y colina. Y colina es transportado por un transportador que es un SIM por sodio-colina, ¿cierto? Ya, y el sodio entra a favor de su gradiente de concentración, colina entra en contra de su gradiente de concentración y colina adentro es tomado por otras moléculas y vuelve a sintetizarse acetilcolina, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿ya? Ahora, aquí les voy a mostrar el experimento de Otto Levy del año 1926, que demostró, estamos hablando que ya en realidad son, wow, ¿no es cierto? Son 95 años atrás, ya se hizo este experimento. ¿Y qué experimento hizo? Fíjense, puso un corazón en una solución salina, ¿ya? Lo tenía conectado, ¿no es cierto?,
el nervio vago a un electrodo estimulador. Después esta solución estimulaba entonces el vago y el corazón empezaba a tener la bradicardia, ¿ya? Como le corresponde. Seguramente este era un corazón de rana, que son los más estables para este tipo de experimentos, ¿ya? Entonces, si tú le pones un corazón de rana, le pones un suero y le das el suero necesario, el corazón sigue latiendo, ¿ya? Ahora, este es un corazón que estaba con el nervio, además. El nervio vago estaba disponible para poder estimularlo. Y acá tengo el registro de la fuerza de la contracción. Entonces tiene esta fuerza de la contracción, de repente empieza a disminuir su fuerza y su frecuencia. ¿Se dan cuenta? Entonces está con menos fuerza y con menos frecuencia. Ya. Y lo bonito de esto es que conecta el líquido, ¿ya? El líquido de este corazón que está siendo estimulado vagamente hacia otro corazón que no está siendo estimulado vagalmente, sino que el corazón está libre simplemente con el líquido. ¿Y qué pasa? Fíjense qué bonito el experimento, porque muestra que una sustancia difusible que se libera afuera del corazón pasa a la otra cámara y inhibe al otro corazón. Qué cosa más increíble, ¿no es cierto? Entonces a esta le llamaron la sustancia del vago, ¿ya? Que se acumulaba en el perfundido, ¿ya? Esta sustancia del vago posteriormente fue bueno, purificada y demostrada, ¿cierto? Que era la acetilcolina. Después, con varios avances, empezó a descubrirse, ¿no es cierto?, que existían en general dos categorías amplias de neurotransmisores. Había neurotransmisores de molécula pequeña, como la acetilcolina, el GABA, que es un inhibidor, la glicina también son inhibidores, los demás son casi todos estimuladores, ¿ya? Pero GABA y glicina serían inhibidores. Y tendríamos, además de los neurotransmisores de molécula pequeña, tendríamos neuropéptidos, ¿ya? Como los que ya conocemos, la adenocorticotrofina, la hormona estimulante de la hormona tiroidea, de la TSH, la ADH o la vasopresina, las neuroficinas, la oxitocina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico, el péptido relacionado con la, ¿no es cierto?, con la calcitonina, el péptido GRP, perdón, este que está acá, este es el péptido inhibidor gástrico, este es un tripéptido, el GRP, o también conocido como guanfacina. El glucagón, la secretina, la somatostatina, que es una molécula inhibidora, generalmente siempre es inhibidor, la endorfina, la encefalina, sustancia P, ¿no es cierto?, sustancias péptidos opioides, ¿ya? En fin, ¿y cuáles características tienen estas dos categorías? Primero, que los de molécula pequeña son liberados más rápido, ¿ya? En ráfagas sinápticas o potenciales sinápticos de alta frecuencia, ¿ya? Entonces eso ayuda a que se liberen las moléculas que están más pequeñitas, cuando yo tengo una frecuencia más alta de estímulo hacia un terminal sináptico. Sin embargo, cuando tengo una frecuencia más lenta de estímulo, voy a poder liberar estos otros neuropéptidos, ¿ya? Ahora, si ambos están presentes en el mismo terminal, supongamos que la acetilcolina estuviera presente con, no sé, ATP, con alguna otra molécula, ¿ya? Serían cotransmisores, ¿ya? Pero no necesariamente se van a liberar juntos, porque las moléculas, ¿no es cierto?, pequeñas y las moléculas, los neuropéptidos están en vesículas distintas también, ¿ya? Esa es una cosa bien importante, que están en vesículas distintas. Entonces, estas vesículas distintas son liberadas de forma diferencial, ¿ya? Por los potenciales de acción más rápido o más lento. Por ejemplo, los neurotransmisores de molécula pequeña se sintetizan en el citosol del mismo terminal sináptico. Eso es lo que le decía yo. Ya son sintetizados, estos son los que más uno conoce como neurotransmisores, ya son sintetizados en el mismo terminal, ya, y las enzimas provienen del soma y viajan, ¿no es cierto?, en el transporte axonal lento, ya, que era 0,5 a 5 milímetros por día. Eso, ¿ya? Eso es lo que se llama el transporte axonal lento. Y una vez sintetizados, estos neurotransmisores se empacan en las vesículas sinápticas, que esas tienen alrededor de 40 o 60 nanómetros de diámetro y son vesículas que se llaman pequeñas de centro claro. Entonces los neurotransmisores de molécula pequeña se sintetizan en vesículas pequeñas también, ¿ya? Y los demás, que son los neuropéptidos, son sintetizados y empacados en el núcleo. Esto es diferente, ¿ya? Porque estos son más grandes.
Y en este caso, entonces, estos viajan rápidamente, alrededor de 400 milímetros por día, ya en lo que se llama el transporte axonal rápido, usando motores de quinasina, ya que caminan sobre el microtúbulo, y estas son vesículas grandes, ya que se llaman de centro denso. En realidad es más fácil acordarse que las moléculas que son más grandes van en las vesículas grandes, y las moléculas pequeñas van en las vesículas pequeñas, ¿ya? Eso es más fácil acordarse de eso. Y aquí tenemos el ejemplo del transporte axonal lento y el transporte axonal rápido, ¿no es cierto? Y la síntesis de los neurotransmisores clásicos, que no conoce, como les dije previamente, ocurre normalmente acá. Lo que ocurre en el soma es la síntesis de los neuropéptidos, que es diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, y en realidad uno lo ubica más bien como hormona en ese caso, ¿ya? Del sistema endocrino. Pero también son conocidos como neuropéptidos, ¿por qué? Porque también son liberados por neuronas, ¿ya? Eso. Ahora, ¿cómo podemos identificar un neurotransmisor en una sinapsis química? ¿Cuáles serían los criterios que uno debería tener para que un neurotransmisor sea considerado un neurotransmisor? Ya, en primer lugar, esa molécula tiene que estar presente en el terminal presináptico. Esa es la primera condición. No puede ser que venga desde la glía o que venga de la posináptica. Para que se llame neurotransmisor, tiene que estar presente en la neurona presináptica. Segundo, tiene que ser liberado por una despolarización dependiente de calcio. O sea, llega el potencial de acción, ingresa el calcio y esa neurotransmisor es liberado. Ya esa es la segunda condición. Y tercera condición es que tenga un receptor en la membrana postsináptica. ¿Ya? Entonces tengo que cumplir estas tres condiciones para ser un neurotransmisor en una sinapsis química. ¿Ya? Ahora, otra cosa, los neurotransmisores a veces se liberan sin ningún estímulo, y eso se llama la liberación cuántica de los neurotransmisores, ¿ya? En este caso, la unión neuromuscular ha sido lo más estudiado, y la sinapsis colinérgica nicotínica entre las alfa-motoneuronas, por ejemplo, y las fibras musculares, eso ha sido sumamente bien estudiado, ¿ya? Y en la placa terminal de la neurona motora, ¿ya? De la fibra muscular, existe esta zona especializada de la membrana postsináptica que se llama placa terminal, y en esa placa terminal se produce el potencial de placa, que es conocido como PPT. ¿Ya? En la placa terminal se produce el potencial de placa terminal, que es un potencial de reversión. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Se genera por las corrientes de entrada de sodio y las corrientes de salida de potasio. ¿Ya? Y cuando hay liberaciones de vesículas, de una sola vesícula, se producen lo que se llaman los potenciales en miniatura, ya que son potenciales espontáneos, cercanos a 1 milivoltio, ¿ya? Y que van liberando entonces vesículas, pero no liberan muchas, sino que van liberando de a una, ¿ya? Eso. Y aquí tendríamos, por ejemplo, una alfa-motoneurona, yo la puedo estimular, ¿no es cierto? Va a producir su potencial de acción, va a llegar a la placa terminal, y yo puedo acá después registrar un potencial de acción, ¿no es cierto?, en el músculo, que es lo que muestra acá, ¿ya? Yo tengo entonces el potencial de estimulo el axón de la alfa-motoneurona, aquí se va a producir el potencial de acción y se va a producir el potencial de placa, acá, y este potencial de placa cuando llega al umbral, como se muestra aquí, se va a generar un potencial de acción ahora en el músculo, ¿ya? Ahora, esta validación cuántica se puede ver, por ejemplo, en este esquema, que estas son vesículas sinápticas que están en una terminal presináptico que no ha sido estimulado. Y después tengo uno que está en un terminal sináptico, presináptico estimulado. Entonces, se ve que cambia la densidad de las vesículas. ¿Por qué? Porque cuando yo lo estimulo, las vesículas se liberan, ¿ya? Se liberan y se funden con la membrana, ¿ya? Y se ha calculado también cuánto es lo que libera. Un cuánto sería una vesícula, ¿ya? Y tendría unas 100.000 moléculas de acetilcolina, ¿ya? En cada vesícula. Ahora, otra cosa que esto sí que no lo enseñan mucho en la enseñanza media, y eso es algo que tenemos que aprender, esto, no sé si se lo enseñaron en biología, ¿ya? Pero cuando el terminal sináptico, las vesículas van viajando por el transporte axonal lento y por el rápido, ¿ya? Entonces las vesículas llegan acá, ¿ya? Llegan acá las vesículas,
y se fusionan una vez que ocurre, ¿no es cierto?, la síntesis del neurotransmisor y que ocurre la llegada del potencial de acción y el calcio entra, las vesículas se fusionan con la membrana presináptica. Y como ustedes se darán cuenta, mientras más vesículas yo voy agregando, aquí, ¿qué es lo que va pasando? Entonces va creciendo el terminal presináptico, porque yo voy agregando vesículas, entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, ¿ya? Entonces tiene que haber un mecanismo de reciclar la vesícula. Es decir, yo tengo que, por un lado, eliminar, o sea, hacer la fusión de una vesícula con la membrana, y por otro lado tengo que endositar vesícula, endositar, que es lo que va a ocurrir acá. ¿Se dan cuenta? Miren lo que está pasando. Yo voy a ir generando estas vesículas, las voy a estimular después con el calcio, se van a anclar, se van a fusionar, ¿ya? Y van a liberar el neurotransmisor. Y esta vesícula después se va, ya liberado el neurotransmisor, se va a unir a una proteína que se llama clatrina, que le permite volver a retomar su forma, ¿ya? Y volver a ingresar, ¿ya? Entonces, de esa manera yo tengo un flujo de membrana. La membrana que fusiona y la membrana que se endosita de nuevo. Y se vuelve a formar en el endosoma otra vez, ¿no es cierto?, otra vesícula, y la vesícula después se vuelve a gemar con la misma proteína clatrina y se vuelve a formar ahora una vesícula interna que está esperando para que llegue el estímulo, ¿no es cierto?, y fusionarse gracias al calcio. Ahora, ¿cómo se han hecho experimentos para demostrar esto? Se muestra en este esquema, ¿ya? En este esquema se muestra que se coloca en la parte exterior de la vesícula una enzima que se llama peroxidasa de rábano picante, ¿ya? Y ahora, cuando ocurre la endocitosis, ¿no es cierto?, la peroxidasa ahora se puede encontrar adentro del terminal presináptico o en el endosoma, ¿ya? Entonces, yo puedo ahora marcar con agua oxigenada y otros marcadores, y hacer radioautografía, o puedo hacer distintas técnicas de medición y encontrar que la enzima ahora está dentro del terminal presináptico, siendo que en realidad no debería pasar porque esta es una enzima, es una proteína grande. Entonces, claramente, lo que se demuestra con esto es que existe un reciclado de las vesículas sinápticas, ¿ya? Que primero se pegan, por supuesto, para liberar su neurotransmisor, pero después vuelven a endositarse, ¿ya? Eso es muy bonito porque está mostrando que hay una especie de equilibrio dinámico de las membranas, que están, ¿no es cierto?, tanto fusionándose como endositándose. Ya. Sabemos que en el terminal presináptico hay una actividad de liberación de neurotransmisor dependiente de calcio, ¿ya? ¿Y cómo se ha demostrado esto? Se ha demostrado con los siguientes experimentos. Por ejemplo, el tratamiento del terminal presináptico con cadmio, que es un bloqueador de los canales de calcio, elimina la corriente presináptica y elimina también la respuesta postsináptica, ¿ya? Entonces, si yo hago el experimento, aquí tengo la neurona presináptica, y yo mido los voltajes y después mido el potencial en la neurona postsináptica, ¿ya? Entonces tengo este experimento. En el control, yo voy a tener, ¿no es cierto?, el potencial de la membrana presináptica, ¿ya? Que voy a generar con este pinzamiento, voy a generar este pulso cuadrado. Y en el pulso cuadrado, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a lograr una corriente de calcio, que es una corriente de entrada. Recordemos que el calcio entra porque está más concentrado afuera. ¿Y qué va a generar eso? En la membrana postsináptica, porque hubo la corriente de calcio, ¿no es cierto? Dada la corriente de calcio, se liberó el neurotransmisor y en la membrana postsináptica se produjo una despolarización, ¿no es cierto?, generada por el potencial de reversión, que como ustedes se dan cuenta, se está llegando ahora el potencial umbral, reversión, cercano a cero. Eso, entonces esto es lo que pasa normalmente en ausencia del cadmio. ¿Qué pasa en presencia de cadmio? Se da el estímulo de voltaje y no hay ingreso de calcio. Al no haber ingreso de calcio, no hay ningún cambio de voltaje en la membrana postsináptica, ¿ya? Entonces, demostración. Se demuestra que la comunicación entre dos neuronas depende del ingreso de calcio en el terminal presináptico, que es el que va a generar la liberación del neurotransmisor, ¿no es cierto?
y si ese ingreso de calcio se bloquea, todo se bloquea. Se bloquea tanto la corriente de calcio como la despolarización de la membrana postsináptica. ¿Se entiende este experimento? Sí, profesor, se entiende, pero me quedó una duda en relación a esto con lo anterior, porque no logro comprender, no sé si lo explicó, porque no me acuerdo, si esto, el ciclo de la vesícula ¿Mm? eh, dependen de los canales de calcio para que se liberen o se fusionen con la membrana. Sí, sí, tiene que ver. Justamente porque para que se pueda fusionar, ¿no es cierto? Tú sabes que como criterio para un neurotransmisor es que esté presente primero en la membrana presináptica, que sea liberado en respuesta al calcio, a la despolarización del diente de calcio y que tenga receptores, ¿ya? Eso es criterio. Entonces, como eso es un criterio, que ocurra este reciclado requiere eso, ¿ya? Requiero tener, ¿no es cierto?, que para que las vesículas se puedan fusionar, como se están fusionando acá, requiero, ¿no es cierto?, que exista el estímulo de calcio, aun cuando en este caso no lo estoy mostrando. Lo que estoy mostrando aquí es que una vez que va ocurriendo la fusión, ¿no es cierto?, y la salida del neurotransmisor, va a ocurrir también la endocitosis. Ya eso es lo que estoy mostrando acá. Estoy mostrando el efecto secundario nomás, que es la endocitosis, porque si hubiera solo fusión, esto crecería, crecería, crecería. ¿Ya? Eso. Así que para eso estoy mostrando eso. Y aquí estoy mostrando que en realidad para que ocurra el proceso de la fusión se requiere, y la fusión genere la liberación del neurotransmisor, necesito la corriente de calcio. Si yo bloqueo la corriente de calcio, se bloquea todo. Se bloquea tanto, ¿no es cierto?, la actividad presináptica como la actividad postsináptica. ¿Ya? Eso. Y además de la actividad como neuronal, presináptica y postsináptica, también de la actividad presináptica también se bloquean el ciclo, ¿no? De las vesículas. Claro, porque no va a haber exocitosis. Po. Al no haber exocitosis, no requiere endocitar. Po. Claro, tienes toda la razón tú. Exactamente. Sí, eso es. Bien dicho. Ya lo entendí, profe, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Me alegró que hayas preguntado, ¿ya? Ya. Bueno, y la neurotransmisión, como les cuento, se ha estudiado tanto que hay muchas moléculas y muchos experimentos que se han hecho, ¿ya? Por ejemplo, con toxina botulínica, con curare, con neostigmina, emicolinio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas moléculas puede bloquear alguna parte. Por ejemplo, ¿qué bloquea la toxina? Bloquea la liberación de acetilcolina, ¿ya? Entonces bloquea, lo más probable que bloquee es el mecanismo de unión que tienen las vesículas con la membrana plasmática, ¿ya? Ahí probablemente lo bloquea. Curare, ¿qué es lo que hace? Compite con la acetilcolina. Aquí no bloquea la liberación del neurotransmisor, sino que el neurotransmisor se libera. Pero aquí compite. El curare se parece entonces y compite con el receptor. ¿Qué hace la neostigmina? Inhibe la acetilcolinesterasa. Al inhibirla, ¿no es cierto? Entonces va a impedir que se pueda rehusar, ¿no es cierto?, la colina, y va a prolongar la acción de la acetilcolina en la placa terminal. Ya no la voy a romper y no la voy a devolver, sino que la voy a mantener ahí. ¿Ya? Y eso, en este caso, es una situación positiva para pacientes que tienen debilidad muscular. Ya, por ejemplo, pacientes que tienen miastenia gravis, es una situación buena. ¿Por qué? Porque como tiene debilidad muscular, yo quiero que la poca acetilcolina que tiene esté ahí más tiempo. ¿Ya? Así que sería bueno en ese caso. Y el limicolinio, ¿qué bloquea? Bloquea la recaptación de colina que yo necesito para volver a sintetizar más acetilcolina. Entonces, si yo lo bloqueo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a disminuir los depósitos de acetilcolina en el terminal presional. Ahora, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el curare? Como compite, va a reducir el potencial de placa terminal, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso que el curare estuviera altamente concentrado, si digamos que fuera muy alto, obviamente que podría paralizar los músculos respiratorios, ¿ya? Supongamos que paraliza el diafragma y no hay caso, la persona ahí se moriría, o el animalito se moriría, ¿no es cierto?
que tiene el curare. Y la toxina botulínica también, porque al bloquear la liberación de acetilcolina, voy a bloquear todas las sinapsis colinérgicas nicotínicas, incluyendo las sinapsis que van a dar estímulo al nervio frénico, por ejemplo, para el diafragma, para los músculos respiratorios. Entonces, en ese caso, la toxina botulínica y el curare pueden generar bloqueo, parálisis y muerte, ¿ya? Eso, ya. Entonces, ahí tenemos eso. Y déjenme ver cuánto me falta. Ya, vamos a parar aquí. Vamos. Sí, a ver qué hora es. Vamos a la hora. Ya, son 1/4 para las 7. Paremos aquí un ratito. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. ¿Ya, profe? Listo. Ya, Hacer profe. un break de 10 minutos. Ya. Vamos a parar y nos volvemos a juntar 5 minutos antes de las 7 para continuar con la clase. ¿Ya? Muy bien. No sé, o sé si alguien tiene duda, quiere hacer una pregunta al tiro. Igual voy a ver dónde quedamos. Muy bien. Entonces, habíamos quedado aquí. ¿Ya? Que existe una liberación diferencial de los cotransmisores. Es decir, si en un terminal existen dos tipos de vesículas, las grandes y las pequeñas, recordemos que en las pequeñas estaban los neurotransmisores pequeños y las grandes los transmisores más, que son moléculas, que son normalmente hormonas, cosas así, adenocorticotrofina, cosas así, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Si tenemos una estimulación de baja frecuencia, ¿ya? Se va a producir normalmente la liberación preferencial de neurotransmisores de molécula pequeña, ¿ya? Que están más cerca de la membrana y por lo tanto pareciera que necesitan menor estímulo, ¿ya? En cambio, cuando hay un estímulo más grande, de alta frecuencia, parece que se liberan ambos tipos de transmisores, ¿ya? Se liberan tanto los de molécula pequeña como estos otros que ya les costó un poco más, pero al tener más estímulo también se pueden liberar, ¿ya? Eso. Así que eso sería un poco... No es que al ser cotransmisores estén en la misma vesícula, no están en la misma vesícula, están en vesículas diferentes, ¿ya? Se liberan también con distintos estímulos. Ya. Ahora, para responder a las preguntas que habían, en realidad las vesículas sinápticas no solamente están llenas de neurotransmisores, ¿ya? Sino que están llenas de proteínas de unión, de sinaptotagminas, sinaptofisinas, las proteínas de adhesión, las SNARE, que son las B-SNARES, V-SNARE, y después de la membrana plasmática están las T-SNARE, ¿ya? Son distintos tipos de proteínas que lo que hacen es formar complejos para el proceso de exocitosis, ¿ya? Para este proceso que se está ocurriendo. Entonces, primero ocurre un anclaje, ¿ya? De las vesículas a la membrana con estas proteínas fijadoras del ATP-SNARE y después se van entrecruzando las proteínas B-SNARE con las proteínas T-SNARE, ya que son las proteínas de fijación. Y una vez que ocurre la liberación de calcio, se produce entonces la fusión de la membrana y la liberación del neurotransmisor. Estos procesos han sido divididos en etapas, ¿ya? Y hay etapas que, por ejemplo, una etapa se conoce como voy a pasar y después me doble. Movilización, después anclaje, preparación, fusión, y después finalmente cubierta y gemación, ¿ya? Entonces ahora me voy a devolver para tener una visión general de qué significa la movilización, ¿ya? En primer caso, se desconoce cómo el aumento de calcio estimula la exocitosis, ¿ya? No está tan claro, ¿ya? Pero lo que se sabe es que existe un pool de vesículas sinápticas inmovilizadas unidas al citoesqueleto de actina a través de sinapsina. Entonces, esto es lo que primero pasa, que están las vesículas ahí formando una red y que están como pegadas con la molécula que se llama sinapsina y están pegadas al citoesqueleto de actina, ¿ya? Entonces tienen que ser movilizadas primero.
¿Quién la ayuda a movilizar? El calcio, que obviamente actúa tanto en esta movilización como en la fusión, ¿ya? Entonces, en presencia de calcio se activa la calmodulina quinasa 2, que ya sabemos que es dependiente de calcio. Y esta fosforila la sinapsina. Una vez que la sinapsina está fosforilada, suelta las vesículas, se sueltan las vesículas, ¿ya? Y los filamentos de actina, sinapsina suelta la vesícula de los filamentos de actina y después permiten que esta molécula se vaya moviendo hacia la membrana, ¿ok? Hay otros mecanismos. Entonces ahí tenemos el primer mecanismo de movilización, que saca las vesículas de su red que está pegado al citoesqueleto y lo suelta por la fosforilación de la sinapsina. En segundo lugar, ocurre el anclaje, la preparación y la fusión. ¿Qué es esto? Aquí tengo la vesícula sináptica y tiene las proteínas que son las proteínas del complejo SNARE, ¿ya? Que son las proteínas del complejo de fusión, ¿ya? Las que están presentes, por ejemplo, en la vesícula, la B-SNARE, o las que están presentes en el terminal presináptico, o la membrana presináptica, que es la sintaxina SNAP25, ¿ya? Y conocida como la T-SNARE. Además de esta hay más proteínas, pero bueno, ya suficiente complejidad con las que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces tenemos la sinaptobrevina, ya que como vemos aquí está la sinaptobrevina, ¿no es cierto? Es una SNARE vesicular, ¿ya? Y que se va a enrollar, como se ven ustedes, como ven aquí, se enrolla con la sintaxina, ¿ya? Y con la sintaxina y con la SNAP25, ¿no es cierto? Sintaxina es el complejo sintaxina SNAP25, se enrolla con la sinaptobrevina, ¿ya? Y forma entonces el primer anclaje a la membrana, ¿ya? Entonces aquí hay un esquema más esquemático, como se ve que la sintaxina y la SNAP25, ¿no es cierto?, van a pegarse con la sinaptobrevina y van formando este complejo que está aquí. ¿Qué es lo que hace este complejo? Ayuda a anclar, ¿no es cierto?, la vesícula y a inmovilizarla enfrentándolo a la membrana presináptica, ¿no? Se enfrentan. Y queda otra molécula libre, que es la sinaptotagmina. Y que es muy relevante porque la sinaptotagmina, una vez que se une al calcio, miren lo que hace. Al unirse con el calcio, logra jalar la vesícula hacia la membrana. Y eso es el proceso que finalmente enfrenta las dos membranas, ¿ya? Cuando la sinaptotagmina se pega al calcio, ¿ya? Y entonces se produce un cambio conformacional de nuevo, que hace que la sinaptotagmina ligada al calcio cataliza la fusión al unirse el SNARE a la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el proceso. Este es un proceso que es mucho más complicado que esto, en realidad aquí está resumido de una manera esquemática, pero hay más proteínas que participan, ¿ya? Pero la clave está en la sinaptotagmina, que es la que permite que los complejos de SNARE, ¿no es cierto?, ayuden a que se vaya a producir la fusión, ¿ya? Otra cosa es decir que, por ejemplo, la toxina botulínica impide este proceso, ¿ya? Porque habíamos visto que la liberación de la acetilcolina, por ejemplo, con la toxina botulínica no ocurría, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que este proceso del anclaje, la preparación y la fusión no ocurre en presencia de la toxina botulínica, ¿ya? Y por eso que no puedo liberar entonces la acetilcolina y por eso que puedo morir de parálisis, porque no tengo el estímulo, por ejemplo, para la respiración. Ya, sigamos. Ahora estamos, ¿no es cierto?, con la vesícula ya exocitada y ahora necesitamos endocitar para no tener un exceso de membrana en el terminal presináptico. Y para ello tenemos esta hermosa proteína que se llama la triskelia de clatrina, ¿ya? La clatrina, ¿no es cierto?, entonces es una molécula que tiene esta forma como de Lego, ¿no es cierto?, así como de una cuestión espacial, que se puede ensartar una con otra, se puede encajar una proteína con otra formando una estructura, como se muestra acá, hexagonal,
pero además circular, ¿ya? Que forma esta esfera. Entonces, gracias a ese encaje que van teniendo estas proteínas, ¿ya? Que van uniéndose unas con otras porque tienen dominios de unión para pegarse, ¿ya? Y van polimerizando, entonces la clatrina logra ir adaptándose a la membrana y las tisquelias de clatrina se unen a la cubierta que cubre esta membrana y forman un anillo, ¿ya? Van formando esta cubierta y finalmente cuando ya estamos listos, hay otra proteína que se llama dinamina que va formando un anillo, ¿ya? Y finalmente logra el corte de la membrana plasmática y queda entonces ahora la vesícula libre que se va a mover por la actina, ¿ya? Con el motor molecular de la miosina. Y después, en presencia de otras enzimas y proteínas, se elimina esta cubierta de clatrina y queda la vesícula libre, ¿ya? Que ahora esta vesícula libre se puede entrar y fusionar con el endosoma que está dentro, ¿ya? Y formar nuevamente otras vesículas sinápticas, ¿ya? Entonces ahí tenemos un proceso interno. Ya, ahora vamos a volver a retomar un poco los receptores, ya para comprender distintos tipos de receptores. Si uno pudiera clasificar a los receptores, podría decir que en general podríamos clasificar entre ionotrópicos y metabotrópicos, así como muy generalmente, ¿ya? ¿Qué significaría un receptor ionotrópico para un neurotransmisor? Significaría que el mismo receptor es un canal iónico, ¿ya? Por eso sería ionotrópico, porque al unirse, por ejemplo, aquí la acetilcolina, se produce el cambio conformacional y ahora los iones fluyen, entonces ese ion va a producir una corriente, esta apertura de este canal iónico va a producir una corriente despolarizante, ¿ya? Aunque salga el potasio, no importa, el potasio puede salir y también va a generar lo que se llama el potencial de reversión acá, ¿ya? Que son corrientes de entrada y corrientes de salida, pero siempre van a quedar cerca de 0 milivoltios, ¿ya? Y van a despolarizar, y eso va a estar igual por encima del umbral. Y al estar por encima del umbral, entonces va a favorecer que en los bordes de la placa motora terminal, por ejemplo, se genere un potencial de acción. Ya, este es un tipo entonces, de receptor del neurotransmisor que el mismo sería un canal iónico. Ahora, supongamos que el receptor mismo al neurotransmisor no sea un canal iónico. Entonces estamos hablando de que pueden haber distintos tipos ahora de acciones. Una posibilidad es que esté acoplado a la proteína G, ¿ya? Y hay distintos tipos de proteína G. Hay proteína G inhibidora, proteína G activadora, etcétera, etcétera, ¿ya? Estas proteínas G normalmente son triméricas, pero también hay proteínas G monoméricas, ¿ya? Bueno, se une el neurotransmisor y se activa la subunidad alfa de la proteína G trimérica en este caso. Esta subunidad alfa se va a liberar y se va a unir a una enzima, ¿ya? Que puede ser adenilato ciclasa o la fosfolipasa C, ya que son los dos tipos normales de enzimas que participan en este proceso de transducción de señales. Entonces, adenilato ciclasa o fosfolipasa C. Las dos tienen distintos tipos de acción. Por ejemplo, la fosfolipasa C rompe el fosfatidil inositol trifosfato, fosfatidil inositol trifosfato lo transforma en inositol trifosfato y diacilglicerol, los cuales los dos pueden ser segundos mensajeros. Normalmente el más importante es el IP3, que sería el inositol trifosfato, ¿ya? Esa es una cosa, sería la fosfolipasa C. La otra es la adenilato ciclasa, que ¿qué es lo que hace? Transforma el ATP en AMP cíclico más fosfato inorgánico, ¿ya? ¿Y cuál sería el segundo mensajero ahí? Es el AMP cíclico, ¿ya? Ahí tendremos ya una función de AMP cíclico. Ahora, ¿qué hacen normalmente estos segundos mensajeros? Normalmente pueden, por ejemplo, también abrir canales iónicos o pueden activar quinasas que abren canales iónicos, etc. Ya sí tenemos una serie de funciones que podrían pasar. Y de esa manera podrían generar una corriente, por ejemplo, despolarizante y podrían producir un siguiente potencial de acción, ¿ya? Un potencial de placa. Bueno, ¿cómo se han hecho los experimentos? Acá para ir midiendo los efectos de estos receptores, ya se han hecho por el patch clamp, ya que es una pipeta, micropipeta, que por adherencia puede succionar un poquito de una membrana
Y si por suerte en esa membrana justo hay un receptor, se pueden hacer los estudios de receptor de acetilcolina cambiando el medio interno de la pipeta y el medio externo, ¿ya? Y ahí se pueden medir corrientes de ingreso, corrientes despolarizantes, se puede ver cuando el canal está cerrado, cuando el canal está abierto, etc. ¿Ya? Y estas corrientes se pueden producir por liberación de acetilcolina por la estimulación de una alfa motoneurona. Y acá fíjense que estos son número de canales abiertos. Aquí tendría un solo canal abierto, entonces este es un estímulo con canal único. O acá va entre 0 y 10, ¿ya? Entonces ya estamos hablando de que esta es una membrana un poco más grande, con más canales. Y aquí sería un estudio con muchos canales, ¿ya? Que produciría una corriente de entrada como se muestra acá. Normalmente las corrientes van a ser grandes como estas, que van a generar estos potenciales de placa, ¿no es cierto?, motora terminal, despolarizantes, que van a ser más cercanos a cero que este valor. Ya. El receptor de acetilcolina, entonces, ya dijimos que era un canal de sodio y potasio activado por la acetilcolina y que va a generar estas corrientes de entrada y salida y que finalmente va a generar un potencial de reversión cercano a cero. ¿Ya? Que eso es lo importante en este caso, ¿ya? Ese potencial cercano a cero es un potencial que es un potencial de placa y es un potencial que está por encima del umbral y permite, por lo tanto, la generación de un potencial de acción en la membrana postsináptica. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo otras moléculas, no necesariamente la acetilcolina, ¿ya? Por ejemplo, el glutamato, aquí tendríamos una sinapsis glutamatérgica, ¿ya? Donde se va a producir ahora un potencial posináptico excitatorio, que si llega al umbral en la membrana posináptica, se genera un potencial de acción en la membrana posináptica, ¿ya? Ahora, si fuera una sinapsis glutamatérgica, se va a producir una corriente de entrada de cloro, que es negativo. El cloro está más concentrado afuera, dentro del cloro se produce una hiperpolarización y se produce un potencial posináptico inhibitorio, ¿ya? Eso, ahí tenemos entonces las posibilidades. Ahora, cuando vamos sumando los potenciales en una neurona, supongamos que la neurona tuviera sinapsis excitatoria, sinapsis inhibitoria, podemos ahí ver, ¿no es cierto?, dependiendo de las sumaciones espaciales o temporales, ¿ya? De los potenciales posinápticos excitatorios o de los potenciales posinápticos inhibitorios, y si es una sumación espacial o temporal, vamos teniendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar o no potenciales de acción. Esto ya lo habíamos visto en fisiología, así que no lo voy a repetir. Ya, y la secuencia de liberación ya la conocemos bien, ¿no es cierto? Tenemos la liberación del neurotransmisor, se une un receptor. Normalmente por distintos mecanismos los canales iónicos se pueden abrir y cerrar, se puede producir un cambio de conductancia, se va a generar un potencial posináptico y estas células posinápticas se pueden excitar o inhibir. Y la sumación temporal o espacial depende si va a ocurrir o no un nuevo potencial de acción, ¿ya? Eso sería. ¿Alguna duda respecto de los sinapsis? Bueno, con esto hemos mostrado que hay dos tipos de sinapsis. Voy a resumir esta parte. Hay una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Hay varias diferencias que están en el listado, no se las voy a volver a decir, pero básicamente yo diría lo más importante es que la sinapsis eléctrica está ideada y diseñada para que se acoplen rápidamente grupos de células, ¿ya? Y respondan igual, porque no hay ninguna señal entre medio, o sea, la misma señal de despolarización pasa a través de los conexones y excita a la siguiente y excita a la siguiente. Entonces, como que es una señal súper rápida y flash, ¿ya? Por todos lados, sin retardo, puede ser bidireccional, ¿no es cierto? No necesita neurotransmisor, no necesita calcio, etc. Es súper fácil y es un mecanismo rápido. Pero es un mecanismo que no tiene ningún control, ¿ya? Por lo tanto, también tendría ese un problema, que no podría ser que llegara una estimulación hacia todas las células y nos contrajéramos así como el Chavo del 8 y quedáramos con la chiripiorca, ¿no es cierto? No, tiene que haber un mecanismo de regulación. Entonces, para eso están las sinapsis químicas que tienen ¿no es cierto?, un potencial de acción que llega por el elemento presináptico, tiene el calcio que ingresa por los canales de calcio dependiente de voltaje, el calcio ayuda a la fosforilación de la sinapsina 1, que suelta las vesículas se van moviendo,
y después la vesícula empieza a mezclarse por los B-SNARes y los T-SNARes. Después la sinaptotagmina se pega al calcio y se produce la fusión, se libera el neurotransmisor y después de eso la clatrina se pega y se produce la gemación para el reciclaje. Y en el caso de que pasa el neurotransmisor por el espacio sináptico, llega al elemento posináptico donde hay receptores, que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. Ya, si ionotrópico es un receptor que es un canal iónico que va a producir inmediatamente una corriente de reversión. Y en el caso de que no es un canal iónico el mismo receptor, entonces este activa enzimas, que pueden ser fosfolipasa C, adenalato ciclasa u otras, porque hay más, ¿ya? Y normalmente lo que hacen eso es generar reacciones en cascada hacia adentro, activando quinasas, y esas quinasas pueden, por ejemplo, también, entre otras cosas, activar canales iónicos, y eso ayuda a que se vuelva a producir un nuevo potencial de acción, ¿ya? Eso es en general lo de los neurotransmisores. Ahora vamos a hablar, perdón, de las sinapsis. Ahora vamos a hablar de los neurotransmisores y sus receptores, ¿ya? Y tenemos, para eso, tenemos una hora, ¿ya? Así que en la siguiente hora que queda, yo les voy a hablar de esto. Es bien densa esta materia, así que se lo advierto. Les pido disculpas por la densidad, pero lo voy a hacer un poco para que quede grabado y también para que ayudarle a estudiar, ¿ya? Si hay alguna cosa que yo tenga que darle énfasis, se la voy a dar énfasis, ¿ya? Eso. Así que bueno, aquí están los dos tipos de neurotransmisores, de molécula pequeña y los neuropéptidos. Clasificados en el Constanzo, ¿ya? Tenemos los de molécula pequeña acá, como por ejemplo la acetilcolina, las aminas biogénicas como la dopamina, adrenalina, la histamina, la noradrenalina y la serotonina, como aminoácidos el GABA, el glutamato y la glicina, y como neuropéptidos todos estos que no los voy a leer, ¿cierto? Ya. Después, los principales neurotransmisores serían estos que están acá, ¿ya? Acetilcolina, glutamato, GABA, glicina, las 3 catecolaminas, la serotonina o la 5-alfa-triptamina, la histamina, el ATP, los neuropéptidos en general, los endocannabinoides y el óxido nítrico. Cada uno tiene un efecto. Si se dan cuenta, GABA y glicina son inhibidores, pero en general todos los otros son excitadores, excepto algunos casos de neuropéptidos o endocannabinoides o óxido nítrico. Y acá está el precursor que permite la síntesis de ellos. Por ejemplo, en el caso de acetilcolina, es la colina con el acetilcoenzimo A. En el glutamato es la glutamina. Para el GABA es el glutamato. Para la glicina es la serina. Y para las catecolaminas es la tirosina. Para la serotonina es el triptófano. Para la histamina es la histidina y para el ATP es el ADP, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Es porque tiene que ver con la nutrición, aunque sea divertido, pero cosas tan simples como una buena nutrición son necesarias para que funcione nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Ya. Y ahora acá después aparecen los pasos limitantes de la velocidad de la síntesis. ¿Ya? Tengo enzimas que son limitantes en la síntesis y por lo tanto estas enzimas podrían ser efecto también de control enzimático, ¿ya? Y tengo mecanismos de eliminación como la acetilcolinesterasa, etcétera, ¿no es cierto? Y las vesículas, si son vesículas pequeñas o vesículas grandes, ¿ya? O en el caso del gas, como el óxido nítrico, ninguna vesícula. Ya. Vamos a partir con la acetilcolina, que está en la sinapsis colinérgica, ¿ya? Entonces, la colina con la acetilcoenzimo A, ¿no es cierto?, se une gracias a la enzima colina acetiltransferasa. Y esta, al sintetizarse, se ingresa a la vesícula sináptica a través de un cotransportador, que es un cotransportador conocido como B-acetilcolina transporter, ¿ya?, vesicular. Y este como ustedes se dan cuenta, sería un mecanismo de transporte asociado a los protones, ¿ya? Entonces yo ingreso protones e ingreso la acetilcolina. Y ahí la voy acumulando, ¿no es cierto? Después, el otro mecanismo que tiene es en la ruptura de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, que libera el acetato que se queda dando vuelta y seguramente se lo toma la célula de la glía, ¿no es cierto?, el astrocito,
y la colina la transporto por un transportador, ya que sería un sodio-colina, que es un cotransportador o un sinportador, ¿cierto? Ya, eso. Que recupera la colina. Ahí yo tengo un mecanismo, ¿no es cierto? Ya. Y los receptores de la acetilcolina serían receptores que se llaman ionotrópicos, que son canales iónicos, ¿ah? Y que son profusos en el sistema nervioso periférico. Y también en algunas partes del sistema nervioso central está presente el receptor. Ahora, en el caso periférico, como es tan profuso, está en muchos lugares, ¿ya? Por ejemplo, en el sistema nervioso somático existen receptores colinérgicos nicotínicos que se llaman N1. ¿Y dónde están? En el músculo esquelético. En el caso del sistema nervioso simpático, existen receptores colinérgicos nicotínicos en el ganglio, ¿ya? Y entonces en esta neurona tengo nicotínicos tipo 2, ¿ya? Ahí se produce la sinapsis entre la fibra preganglionar y la fibra postganglionar. En el sistema parasimpático también están en ganglio y también es el nicotínico de tipo 2, ¿ya? Pero además, tanto en el simpático como en el parasimpático existen receptores colinérgicos, pero ahora muscarínicos, en las glándulas sudoríparas, el músculo liso, ¿ya? Y estos son distintos tipos de receptores que los nicotínicos. No son iguales, tienen una diferencia farmacológica, ¿ya? Porque responden a la muscarina y estos responden a la nicotina. Esa es la diferencia farmacológica. Y finalmente tenemos receptores también colinérgicos nicotínicos de tipo N2 en la médula adrenal, ¿ya? Donde se va a generar la síntesis de las catecolaminas. ¿Cuál distribución tienen estos receptores colinérgicos muscarínicos? Otra cosa importante decir, se me fue. Los colinérgicos muscarínicos no son receptores ionotrópicos, estos son metabotrópicos, ¿ya? Este que está aquí es metabotrópico, este que está aquí es metabotrópico. Sin embargo, este que está aquí, nicotínico 1, nicotínico 2, nicotínico 2 y nicotínico 2, son receptores colinérgicos ionotrópicos, son de tipo ionotrópico, porque son canales iónicos. Este no es canal iónico, este es una enzima, ya activa finalmente enzimas a través del receptor colinérgico muscarino. ¿Ya? Eso. Ya. En el cerebro, ¿cómo están distribuidos? Están distribuidos, por ejemplo, en la interneurona colinérgica, en el striatum, en la corteza, ¿ya? En el núcleo medial septal, en el núcleo basal de Meissner. Estos circuitos están implicados en el control de la excitabilidad global del cerebro y el control del sueño, ciclo sueño-vigilia, en la adquisición de memoria y aprendizaje. Ya, ¿y qué inhibidores podemos tener de la acetilcolinesterasa? Esto es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes tienen campos y trabajan con plantaciones y tienen cosecha y todo eso, lo más probable es que le estén echando organofosforados para evitar las plagas, ¿ya? Hay muchos organofosforados y el problema de los organofosforados es que inhiben la acetilcolinesterasa, ¿ya? Entonces, voy a tener un problema, ¿no es cierto?, de colinérgico, ¿ya? De aumento de la actividad colinérgica, ¿ya? Porque la acetilcolinesterasa va a estar inhibida en esas personas, ¿ya? Y eso produce intoxicación. ¿Ya? De hecho, continuamente aparecen de repente intoxicaciones de personas, de trabajadores. A veces hay niños. Yo recuerdo una vez había un colegio cercano a una plantación y los dueños de la plantación fumigaban su cosecha con pesticidas. Y parece que después un día hubo un viento, ya que lamentablemente coincidió que el avión estaba tirando los pesticidas y el viento llevó el pesticida al colegio. Y todos los niños quedaron intoxicados con los pesticidas, ¿ya? Entonces, bueno, han pasado ese tipo de cosas y bueno, y seguramente van a seguir pasando, pero quiero que lo sepan. Hay hartos estudios realizados. De hecho, yo me he involucrado en este tipo de estudios con los pesticidas, ¿ya? Bueno, otra cosa, además de estos inhibidores que son los pesticidas o el gasarín, hay moduladores, como por ejemplo la nicotina, la muscarina, por eso le damos un nombre. En el caso de las víboras, está la alfa-bungarotoxina, que también es un inhibidor del receptor. Está la alfa-neurotoxina de cobra, la erabutoxina de la víbora del mar, el curare y las conotoxinas, el famoso caracol que tiene un cono, que es horriblemente doloroso. Ya, entonces ahí tenemos distintos tipos. Wow, ¿qué pasó?
Ya, ahí. Ahí tenemos entonces una visión general de la acetilcolina. Ahora sigamos con el glutamato. El glutamato es, así como la acetilcolina, podríamos decir que el más importante en el sistema nervioso periférico, el glutamato sería el más importante en el sistema nervioso central, ¿ya? Diríamos que el 50% de todas las sinapsis, casi un 100% de las sinapsis excitadoras del sistema nervioso central son glutamatérgicas. Y durante un traumatismo encefálico, con isquemia e hipoxia, se puede generar excitotoxicidad por exceso de liberación de glutamato, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, en algunos ejemplos que hemos revisado. ¿Ya? El glutamato, ¿qué es? Es un aminoácido no esencial, que no atraviesa la barrera hematoencefálica y por lo tanto debe sintetizarse en las neuronas a partir de la glutamina. ¿Ya? ¿Cómo se sintetiza? Se sintetiza, ¿no es cierto?, a partir de la glutamina por la glutaminasa, que transforma la glutamina en glutamato. Una vez que ya está transformada, se bombea hacia el interior de la vesícula, ¿no es cierto?, por el cotransporte sodio-glutamina, ¿ya? Y por el transportador SAT2, no, perdón, el que está acá. Y en este caso de la vesícula sería un contratransporte protón-glutamato, ¿ya? Perdón, era contratransporte, en el caso anterior también era contratransporte, yo había dicho cotransporte, no. Es contratransporte, ya, porque si fuera cotransporte, se acidificaría mucho la vesícula, claro. No es que no necesito acidificarla. Yo basta con que tenga acidificada la vesícula y después saco el protón y con eso ingreso el neurotransmisor. Claro, es un contratransporte. Ya, se llena la vesícula, se libera por el calcio, el glutamato se une a su receptor y después puede recircular a través de este mecanismo de recirculación, ¿ya? Un cotransporte sodio-glutamato, y después lo puedo sacar por este transportador, otra vez ahora un contratransporte sodio-glutamina, y después lo puedo ingresar de nuevo por un cotransporte sodio-glutamina. Y la glutamina aquí vuelve a sintetizarse y vuelve a generar el ciclo. ¿Ya? Ya. ¿Qué tipo de receptores puede tener el glutamato? Ya, el glutamato puede tener receptores ionotrópicos y puede tener receptores, ¿no es cierto?, de este tipo, como canales catiónicos con puerta de glutamato, que van a generar potenciales posinápticos excitatorios. ¿Ya? En este caso, estos receptores pueden ser como receptores del AMPA, ¿ya?, que en este caso tendría un agonista, el AMPA, que sería esta molécula larga que no la voy a nombrar. Y también pueden ser receptores del NMDA, ¿ya?, que es el N-metil de aspartato, ¿ya? Y en este caso, los potenciales posinápticos excitatorios requieren la entrada de calcio. Y el magnesio confiere dependencia a voltaje, y que está asociado a la neuroplasticidad. Y requiere como coagonista la glicina, ¿ya? Y finalmente tenemos también como receptor ionotrópico glutamato a los receptores del cainato, que tienen como agonista el ácido caínico, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo del receptor de glutamato, ¿ya? Y entendemos por qué es ionotrópico, porque en realidad es un canal iónico, ¿no es cierto? Y en este caso vamos a ver qué pasa con el magnesio, ¿ya? El magnesio en el estado hiperpolarizado va a bloquear el canal, y en el estado despolarizado el magnesio va a liberarse y va a abrir entonces el canal y se va a poder producir la entrada de sodio, de calcio y la salida de potasio. ¿Ya? Esto va a funcionar exactamente igual cuando ya esté liberado el magnesio, como funciona el receptor colinérgico nicotínico, el receptor de acetilcolina. Ya. En relación a la glicina, es un inhibidor, ¿ya? Así como el GABA. La glicina y el GABA son inhibitorios, está presente en la médula espinal, en el tronco encefálico y se sintetiza a partir de la serina, ¿ya? Aquí está la glucosa, se metaboliza hasta, ¿no es cierto?, genera gluconeogénesis, hasta generar serina, y desde ahí se transforma por la enzima, ¿no es cierto?, que está aquí, la serina hidroxil transferasa, hasta glicina. Y después se acumula, ¿no es cierto?, la vesícula por el mismo mecanismo con el protón. El protón sale, entra a la glicina, después el calcio llega, se une, se libera, se une a su receptor y se recircula por un cotransportador sodio-glicina, y después también se puede recuperar de vuelta
por este, ¿no es cierto?, cotransportador sodio-glicina en el terminal presináptico y vuelve a resintetizarse. El GABA, ¿no es cierto?, corresponde a un tercio de la sinapsis inhibitoria del sistema nervioso central, que todas serían GABAérgicas. Se sintetiza similar que la glicina desde la glucosa, pero necesita formar glutamato y ahí forma el GABA, ¿no es cierto? Entonces la glutámica descarboxilasa cataliza este último paso de glutamato GABA y requiere como cofactor la vitamina B6, ¿ya? O, perdón, como cofactor al fosfato epiridoxal que proviene de la vitamina B6, ¿ya? Por ejemplo, si un lactante estuviera privado de la vitamina B6, podría morir con convulsiones, ¿ya? Porque no vamos a tener este neurotransmisor. En el caso de la enfermedad de Huntington, vamos a tener movimientos coreicos, hiperkinéticos, porque no tenemos el inhibidor, ya vamos a tener mucha excitación. No vamos a tener las inhibiciones normales, ¿ya? Entonces ese paciente va a tener un movimiento hiperkinético por la deficiencia del GABA, ¿ya? Y el GABA va a presentar dos tipos de receptores, un receptor ionotrópico y un receptor metabotrópico. En el caso del receptor ionotrópico es un canal de cloro, ¿ya?, que genera potenciales hiposinápticos inhibitorios. Y es ahí, es bien interesante, porque ahí actúan las benzodiazepinas y los barbitúricos, ¿ya? Entonces, si uno toma alguno de esos, obviamente lo que va a pasar es que va a tener, ¿no es cierto?, una acción similar, ¿no es cierto?, al GABA. Va a tener mayor, ¿no es cierto?, efecto de estas drogas, ¿no es cierto?, que en el fondo van a estar actuando y van a estar estimulando la inhibición, ¿ya?, la inhibición de las neuronas. Pero en el caso de los metabotrópicos, va a estar asociado a una proteína G, ¿ya?, que lo que va a hacer es que abre canales de potasio, perdón, y obviamente eso va a generar corrientes hiperpolarizantes, ¿no es cierto?, el potasio sale, y eso va a generar potenciales posinápticos inhibitorios, y también va a generar la inhibición de la neurona, ¿no es cierto? Ya, aquí tenemos el receptor A y el ciclo del GABA, ¿ya? Entonces aquí tenemos la benzodiazepina, y se va a ir uniendo a la sonía beta, ¿ya? Y tengo los barbitúricos que se van a unir también al interior en la sonía beta también. Aquí tengo otra molécula que se puede unir, ¿no es cierto?, también en el interior. Y este es un canal de cloro, ¿no es cierto?, que al estar abierto va a permitir la entrada de cloro y la hiperpolarización de la membrana, con potenciales hiposinápticos inhibitores. ¿Y cómo se sintetiza? Ya sabemos, de la glucosa se va metabolizando hasta formar el glutamato, y el glutamato, por la enzima que está acá, ¿no es cierto?, va a formar finalmente el GABA, que se va a acumular con el mismo mecanismo, ¿no es cierto?, que del protón. Sale el protón, entra el GABA. Se libera el GABA, se une a su receptor, que son dos tipos de receptores, ¿no es cierto?, uno ionotrópico, otro metabotrópico, y también puede recircular hacia la célula de la glía por el cotransportador, o puede, ¿no es cierto?, recuperarse también a través de la membrana presináptica por el mismo cotransportador sodio-GABA, ¿ya? Ya, y en el caso de las aminas biogénicas, tenemos a las catecolaminas, por supuesto, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Y además, junto a ellas estarían las histaminas y las serotoninas, ¿ya? Todos son miembros de esta familia. Y obviamente regulan muchas funciones del sistema nervioso central y periférico. Modulan la homeostasis, los comportamientos, la cognición, y sus defectos están asociados a muchos trastornos psiquiátricos. En el caso de las catecolaminas, el precursor sería tirosina y su vía sintética es común. Para histamina, la histidina, y para serotonina, el triptófano. Y esto ya ustedes también lo conocen, ¿no es cierto? Aquí está la síntesis de la dopamina, de la noradrenalina y de la adrenalina, ¿ya? Aquí están las enzimas que van a producir su metabolización, y las moléculas que van a ser finalmente eliminadas por la orina, ¿no es cierto? Eliminadas y metabolizadas. Ya. La dopamina, este neurotransmisor está presente en el cuerpo estriado y recibe aferencia de la sustancia nigra y participa en la coordinación del movimiento, y la degeneración de neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra va a generar la enfermedad de Parkinson.
Ya también se asocia, y es lo que se conoce como la molécula de la motivación. La dopamina es como el neurotransmisor, o también se le dice así, entre comillas, la molécula de la motivación, ¿ya? Tiene que ver con los circuitos de recompensa, con el abuso de drogas, por ejemplo, ¿ya? El sistema de, ¿no es cierto?, de recompensa y el sistema de refuerzo que está asociado a la drogadicción. Es terrible ese tema, ¿no es cierto? Y la dopamina tiene que ver con eso. Nos hace sentir también bien, nos hace sentir contentos, placenteros, ya tiene que ver con ese placer y esa motivación y ese querer hacer cosas, el estar motivado para seguir haciendo cosas, ¿ya? Pero lamentablemente también hay drogas que hacen que uno sienta eso también, ¿cierto? Y lamentablemente eso conduce a millones de personas a la drogadicción y conduce a la generación de estos carteles de droga, al reguero de muertes y matanzas que han habido horribles, etcétera, ¿no es cierto? He tenido la suerte de estar en México, por ejemplo, y me dio susto en México ver cómo los policías andan tan armados, pero o sea, andan así como en la guerra, andan con traje antibala, antibomba, con esos cascos, con una metralleta gigante que apenas se las podían. Por todos lados estaban así, en todas partes la policía en México, increíble, como que si estuvieran en guerra. Y parece que es así, parece que están en guerra con esos carteles de droga. Así que es terrible. Bueno, en el caso de la dopamina es un receptor metabotrópico, que es excitatorio, ¿ya? En el caso de la serotonina, o la 5-hidroxitriptamina, está presente en las neuronas del rastro y del tronco, y el sistema nervioso entérico y las plaquetas, ¿ya? Contribuye al bienestar, ¿ya? La serotonina tiene que ver con la felicidad, ¿ya? Sería como, entre comillas, la molécula de la felicidad. Regula el sueño, la vigilia, es precursor de la melatonina, se sintetiza a partir del triptófano y muchos antipsicóticos ya útiles para el tratamiento de la depresión y ansiedad son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Entonces, ¿qué hacen con eso? Si yo no recapto la serotonina, ¿ya? Entonces voy a aumentar el efecto que tiene la serotonina, que es un efecto, entre comillas, de bienestar, ¿ya? En el elemento posináptico. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el Prozac, la fluoxetina, todos esos son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Harían como lo que, por ejemplo, podría ser, a ver, el enicolinio hace eso, evita la recaptación de la acetilcolina. Bueno, aquí se evita la recaptación de la serotonina con el Prozac, la fluoxetina. Ya, veamos aquí la vía de síntesis, ¿no es cierto? Aquí el triptófano se transforma en 5-hidroxitriptófano y desde ahí a serotonina. En la glándula pineal se puede transformar en melatonina y después por la MAO o la aldehído-desoxigenasa se puede transformar en hidroxiindolacético y eliminar, ¿no es cierto? O también se puede recapturar, ya para volver a sintetizarse. Y si se inhibe la recaptura, ¿no es cierto? Como en el caso del Prozac o la fluoxetina, aumenta su actividad en la sinapsis donde está actuando, ¿no es cierto? Ya. Después tenemos la histamina, que está en el hipotálamo. Y esta se asocia al despertar y la atención, ¿ya? También participa en otros lados, en las células cebadas, ¿ya? Pero, en fin, de eso lo vamos a decir después. Ya, quizá relacionado con el control del flujo sanguíneo, también presente el mastocito, ya asociado a alergia, los antihistamínicos que atraviesan la barrera, actúan como sedantes al bloquear el efecto de despertar de la histamina sobre el sistema nervioso central. Los antagonistas H1, ¿no es cierto?, previenen la enfermedad del movimiento debido a su función de la histamina sobre el vestíbulo. Y lo más conocido son los antagonistas H2, como la cimetidina, la ranitidina y todas las tidinas. Eso controla la secreción del ácido gástrico, porque la histamina también estimula las células parietales a secretar ácido. Y por lo tanto, un tratamiento con cimetidina, por ejemplo, con antagonistas H2 o como la cimetidina, perdón, claro, está bien, se usan para el tratamiento de las úlceras pépticas, por ejemplo, ¿ya? Pacientes con acidez, todas esas úlceras pépticas pueden tratarse con cimetidina. Ya, y la síntesis de histamina y serotonina, ¿cierto? Partimos con la histidina, formamos histamina, y en el caso del triptófano, ¿no es cierto?, podemos formar la serotonina.
Y en el caso del ATP, el ATP sabemos que es la molécula energética, pero también funciona como neurotransmisor, ¿ya? Entonces, ellos funcionan, en el caso del ATP y la adenosina, como neuromoduladores o cotransmisores. Por ejemplo, cuando la ATP se sintetiza en neuronas simpáticas que inervan el músculo liso, ahí se puede guardar y se secreta la noradrenalina. Y la contracción generada por ATP precede a la contracción generada por noradrenalina. ¿Se entiende? Entonces, vamos a liberar primero, ¿no es cierto? ATP y después vamos a generar la noradrenalina, ¿ya? En este tipo de sinapsis, ¿ya? En las simpáticas que inervan músculo liso. Y en el caso de los receptores ionotrópicos P2X en nervio sensitivo, asociado por ejemplo a la sensibilidad al dolor, y receptores metabotrópicos pueden estar asociados a proteína G. Y finalmente, los neuromoduladores, neuropéptidos y neurohormonas, ¿ya? ¿Qué sería esto? Un neuromodulador puede actuar en la célula presináptica regulando la cantidad de neurotransmisor liberado luego de un estímulo, ¿ya? Entonces, tiene un efecto en el elemento prosináptico, ¿ya? De saber cuánto va a liberarse. Y puede ser cosecretado con el neurotransmisor y alterar la respuesta también posináptica hacia el neurotransmisor. Por lo tanto, tiene varias funciones. Una neurohormona, ¿qué sería? Es liberada de las neuronas y pasa a la circulación hasta su receptor blanco. Entonces, eso es lo que más bien uno conoce de las neurohormonas, la adenocorticotrofina, ¿no es cierto? Todas estas hormonas estimulantes de la adenohipófisis, por ejemplo, ¿ya? La oxitocina, la ADH, son todas neurohormonas. ¿Ya? Y los neuropéptidos, ¿qué son? Podría ser, por ejemplo, coempacado y cosecretado en la vesícula sináptica junto con un neurotransmisor clásico. Aquí, por ejemplo, tenemos el inhibidor gástrico, el péptido inhibidor gástrico, que es guardado y secretado junto a acetilcolina en neuronas del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. El otro ejemplo es somatostatina, la encefalina y la neurotensina, que serían secretadas junto con la noradrenalina. Y finalmente la sustancia P secretada con la serotonina. Ya, eso sería. Entonces, a ver cómo estamos en la hora. Ya, son las... faltan 10 minutos para las 8. No sé si tienen alguna duda o quisieran chequear alguna de las cosas que hemos visto de los neurotransmisores, porque vimos muchas cosas, creo. O quieren revisarlo mejor después. Profe, yo tengo dudas. Tengo varias, pero capaz le pregunto alguna nomás. Bueno, es más atrás, pero era eso de potencial reversivo, algo así, ya había dicho usted, o capaz era diferente. Ya, sí, sí, sí. Y es que dijo algo cercano a cero y como que, ¿por qué cercano a cero me... ¿No te gusta que sea cercano a cero? No, no entiendo por qué cercano a cero. No. Ah, ya. Ya, a ver, mira. Déjame ver. Déjame ver si lo puedo explicar en una pantalla. A ver. Compartir pantalla y puedo poner una pizarra, ¿no es cierto? Ya. Yo no hago mucho esto, pero voy a ver cómo está. Mira, ya. Vamos a hacer entonces aquí, esta es la placa terminal, ¿ya? Y aquí vamos a dibujar un receptor de acetilcolina abierto, ¿ya? Entonces ahí está una parte, esta es la otra parte, ahí, ¿ya? Entonces, acá estaría la hendidura sináptica, ¿ya? Esta es la hendidura sináptica, y aquí estaría el músculo, ¿ya? M, músculo, y lo que está aquí, todo esto es la placa terminal, ¿ya? Todo esto es la membrana de la placa terminal, y después para acá es el músculo que se va a activar, ¿ya? Y aquí estaría el alfa motoneurona, con sus vesículas. Ya, listo. Listo, aquí tenemos entonces la sinapsis. Ya, la hendidura sináptica. Ya, aquí está el receptor de acetilcolina. Y acá tú sabes que tenemos sodio en mayor concentración en el extracelular. Y aquí tengo poquito adentro, ¿no es cierto? Ya. Sí. Listo. Entonces lo que va a pasar aquí es que yo voy a tener una conductancia igual a 1 para sodio. Entonces la conductancia de sodio va a ser 1. Y la conductancia del potasio también va a ser igual a 1. Entonces, en este caso, cuando ocurre la apertura de este canal, hay conductancia
exactamente igual de entrada para el sodio como conductancia igual de salida para el potasio. Esa es la primera cosa. Entonces, cuando uno sabe eso, el potasio es un poquitito fuerte, ¿cierto? Entonces, uno se preguntaría, ¿cuál es el voltaje que debería llegar si realmente las conductancias son iguales? Para eso uno va a la ecuación de Goldman y dice, el potencial de la membrana va a ser igual a la transferencia de sodio, ¿cierto? Entonces la transferencia de sodio es 1 partido por la suma de las dos transferencias, 1 más 1. Ahí está la ecuación de transferencia. Y eso se multiplica por el potencial de equilibrio del sodio. Ahí está. Más el voltaje causado por el potasio, ¿ya? Que sería, el potasio tiene transferencia de 1, más 1, más 1, porque el sodio también tiene 1, multiplicado por el potencial de equilibrio del potasio. Ya, pero como por suerte yo me sé los potenciales de equilibrio, entonces puedo calcular cuál es el voltaje de la membrana en ese caso, cuando la conductancia es igual. Entonces sería, esto es 1 partido por 2, es 0,5. Multiplicado por el potencial de equilibrio del sodio, que es 60 milivoltios positivos, ¿cierto? ¿Ya? Más 0,5, de nuevo, porque es la misma transferencia, multiplicado por el potencial de el potasio, que yo sé que es menos 90 aproximadamente. Ya. Entonces ahora te vas a dar cuenta porque yo te decía que es parecido. Esto es 30. ¿No es cierto? La mitad de 60. La mitad de 90, ¿cuánto es? Menos 45. Menos 45. ¿Y cuánto voltaje va a tener esta membrana? Menos 15 milivoltios. Entonces, por eso a mí no me gusta decir 0, porque en realidad no es 0. Pero los gráficos tienden a la gente a hacerles creer que es 0 el potencial de reversión. Ahora, yo estoy haciendo una asunción. Y esta asunción que estoy haciendo aquí quizás no es verdad. Quizás puede hacer que exista un poquito más de transferencia del sodio, porque el sodio tiene más concentración, una gradiente de concentración y también tiene una fuerza impulsora más grande que el potasio, ¿ya? Entonces, al tener una impulsora más grande, es posible que quizás esto no sea menos 15, sino que tal vez esté más cercano al 0, ¿ya? Tengo mi duda. Por eso yo prefiero, si alguien me pregunta, yo hago esta explicación, ¿ya? Si fuera que las conductancias fueran exactamente iguales los dos, y los dos pudieran poner 1, podríamos calcular un potencial de reversión de menos 15. Pero tal vez, porque la fuerza impulsora es un poco mayor, quizás esté un poco más hacia el 0, así más cercano al equilibrio del sodio, ¿ya? Eso, esa es la explicación. ¿Se entiende bien? Sí, sí, profe. Eso es el potencial de reversión y por eso que se genera así, porque hay corrientes de entrada y corrientes de salida que se van a anular, ¿ya? Y tenía una duda más que era lo de que había explicado algo de órgano fosforado. Ah, ya, sí. ¿Podría como resumir? Es que como que lo explicó y no ya, sé. perfecto. Mira, te lo voy a resumir así muy fácilmente. Los órganos fosforados inhiben la acetilcolinesterasa, ¿ya? Si tú mides un paciente, si tú mides el nivel de actividad de acetilcolinesterasa en el plasma, ¿ya? De un paciente, de un trabajador agrícola, normalmente ese trabajador agrícola va a tener unos niveles inferiores a los niveles normales de acetilcolinesterasa que tenemos todos los que no trabajamos en predio agrícola. Y la pregunta es, ¿y por qué pasa eso? Es porque ellos están sometidos y expuestos a los órganos fosforados, a los plaguicidas. Todo trabajador que está sometido a los plaguicidas puede tener inhibido su acetilcolinesterasa, ¿ya? Y por eso que tienen que siempre estarse ellos chequeando
porque efectivamente podrían incluso hasta estar intoxicarse en ciertos momentos, ¿ya? Y va a tener, como tú comprenderás, si tiene inhibición de la aceticonesterasa, va a tener mucha contractibilidad, va a tener mayor efecto, ¿no es cierto?, colinérgico nicotínico, ¿ya? Por lo tanto, todas las actividades colinérgicas nicotínicas van a estar activadas, incluyendo todo el sistema, ¿cómo se llama?, autónomo, ¿ya? El sistema autónomo va a estar activado, porque acuérdate que el sistema autónomo, la neurona preganglionar tiene un receptor colinérgico nicotínico en el ganglio, ¿ya? En los ganglios simpáticos y en los ganglios parasimpáticos. Entonces, ese también es un problema, va a generar sintomatología de estimulación simpática y parasimpática a la persona, además de poder tener con aumento de la contracción, cosas así, por el efecto de mayor niveles de acetilcolina en sus sinapsis. ¿Ya? Ya, sí, profe. ¿Entendió? ¿Algo? Sí, ya. Se entendió. Ya, genial. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda sobre alguna de las cosas que hablamos? En sí, en resumidas palabras, ¿cómo se podría definir entonces el potencial de reversión? Como en palabras acotadas, por así decirlo, profesor. Ya, es el potencial de la membrana postsináptica calculado con la ecuación de Goldman. Eso. Ya, eso sería. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, una cosa más, es que como mañana tenemos laboratorio, ¿en qué habría que sentarnos? Porque siento que es mucho materia para mañana. ¿Alguna pista, por favor? A ver, Como para sentarnos más. ¿Qué les parece si mañana, bueno, en primer lugar, mañana no va a haber prueba con notas, ya eso no va a haber. Ya estuve hablando con Fernando y eso no va a pasar, así que para que vayan tranquilos, ¿ya? Segundo, es que yo creo que lo que deberían tener súper claro es cómo ocurre en la diferencia entre las sinapsis químicas y eléctricas, que tengan esa claridad, ¿no es cierto? Y si tuvieran que definir cuáles son las diferencias, poder decirlas, ¿ya? Eso sería como bueno saberlo. Segundo, yo creo que en el caso de la sinapsis química hay que saber todos los pasos que ocurren desde que llega el potencial de acción hasta que el neurotransmisor se une al receptor en el elemento postsináptico. Ya hay que entender cómo ocurre eso y también entender que normalmente los neurotransmisores son retirados de la sinapsis, de la hendidura sináptica. Son retirados. ¿Por qué son retirados? Porque tienen que tener un efecto temporal. Ya no pueden estar todo el rato ahí. Tienen que salir o se degradan o los saco con transportadores. ¿Ya? Es para que esto sea un proceso dinámico. Ya, ahí lo puedo sacar de vuelta por ejemplo, lo puedo sacar de vuelta muy bien al astrocito, o me lo voy a de vuelta hacia la membrana presináptica. Entonces ahí tengo distintos mecanismos como para ir modulando los niveles del neurotransmisor en la sinapsis. Quizá un elemento que a mí siempre me gusta en este caso discutir es el mecanismo de excitotoxicidad. Yo creo que eso sería una cosa bonita de revisar mañana. ¿Cómo ocurre la excitotoxicidad? Por glutamato, ¿ya? Y la respuesta es súper sencilla. Es que al haber una isquemia y al haber una disminución de la oxigenación de las neuronas no van a estar entonces sintetizando ATP. Al no tener ATP, entonces todos los procesos de transporte activo van a estar disminuidos, y voy a empezar a acumular sodio, ¿no es cierto?, en las neuronas. Eso va a generar el efecto de la tumefacción de la neurona se va a hinchar. Eso por un lado. Pero por otro lado va a pasar que el neurotransmisor glutamato se va a acumular, porque el astrocito no va a poder sacarlo, porque para sacarlo necesitaba el transporte activo primario. Y ahí como no va a tener entonces una gradiente de sodio, el astrocito ahora no puede transportar el glutamato hacia su interior. ¿Y qué pasa? Se acumula el glutamato en la sinapsis. Y si eso pasa, ¿no es cierto? Empieza a tener mucha mayor actividad hacia la neurona postsináptica. Y eso genera aumento de calcio, genera excitotoxicidad, lo que se llama por el exceso de glutamato,
y eso agrava la condición del edema, porque originalmente los centellos que al no tener bombas, deja de actuar las bombas, ¿no es cierto?, las bombas de sodio potasio y todas las otras, y las gradientes del sodio se pierden, ya no hay liberación del glutamato hacia el elemento posináptico, o sea, hacia el astrocito, y eso genera entonces acumulación de glutamato. El glutamato activa mucho más los receptores y genera aumento de la concentración de calcio y un efecto tóxico, necrótico, sobre la membrana postsináptica y la célula postsináptica. Entonces tengo dos efectos, el efecto del edema y el efecto citotóxico, ¿ya? Eso es lo que se llama excitotoxicidad del glutamato. Y esos son muy hermosos ejemplos de cómo yo puedo mirar, ¿no es cierto?, el proceso dinámico cuando se altera. Se altera en el caso de una isquemia, ¿ya? En el cerebro. Es un bonito ejemplo que yo creo que lo vamos a discutir mañana. Otra cosa que sería buena es que quizás empezáramos a conversar sobre el efecto de los barbitúricos, el efecto de los venenos, de la toxina botulínica, ¿no es cierto?, de algunas drogas, ¿no es cierto?, los antidepresivos, como la fluoxetina, qué efecto tienen, dónde estaría el locus de acción, ¿no es cierto? Yo creo que sería interesante, ¿no les parece? Porque así van enriqueciendo su conocimiento, ¿ya? De cómo funcionan los neurotransmisores y cómo se pueden modular o cómo se pueden bloquear. Así, cosas así yo creo. Sería bueno que discutiéramos mañana. Ya, profe, gracias. Ya, pues. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda? Sí, profe, ¿de qué libro estudiamos esta materia? ¿Del Purves o del Costanzo? Bueno, aquí hay buen material para estudiar en el Purves, pero si uno se remite al Constanzo, y al Constanzo, curiosamente, yo estaba mirando aquí de la página 25, a ver, voy a seguir mirando, ahí me muestra la toxina botulínica, el curare, después me muestra acetilcolina. Tiene, a ver, les voy a decir cuántas hojas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 páginas de Constanzo, que yo fuera ustedes, no llego al práctico sin haberlas revisado. Y en el caso del Purves, yo igual le echaría una mirada porque hay bonitos dibujos, hay bonitos esquemas. Al menos revisaría quizás los resúmenes, algunos esquemas bonitos de dónde están las vesículas, los test NARE, miraría los esquemas. Checaría eso para tener una visión así general complementando a la clase. Eso es lo que yo haría. ¿Cuál edición del Constanzo usted está viendo, profesor? ¿La cuarta o la sexta? Yo estoy leyendo tengo aquí la quinta, tengo la quinta edición, pero si te das cuenta, en la quinta edición, justamente, en realidad la otra también, toda está, pero justo después de que se acaba la propagación de potencial de acción, hay una parte que se llama transmisión sináptica y neuromuscular, ¿ya? Y después de eso viene otra parte que está justo en esa que se llama neurotransmisores. ¿Ya? Eso, sí. Está todo un capítulo chiquitito que tiene como 8 páginas que se llama transmisión sináptica y neuromuscular. Y ahí están los tipos de sinapsis química, sinapsis unidades motoras, sustancias que afectan la transmisión, neurotransmisores. Está bueno. Tiene harto material interesante. Sí, 8 páginas que yo no la dejaría de ver. Eso. Bueno. Muchas gracias, profesor. Ya, ¿Va a haber un profe, caput por casualidad? Sí tengo uno. ¿Quieren hacerlo? Hagámoslo. Yo le caigo. Uy, ya, viste, la jodiste. Ya, espera, voy a volver a grabar. Nos va a matar, profe. Pero es que si Quizás no lo quizás hago... no vamos a tener todo bueno, pero por último vamos a ver qué tipo de respuestas pueden ser o qué tipo de preguntas pueden ser. Sí. Yo creo que ayuda a tener una visión general de qué es lo que uno pudiese
saber, o lo que debería saber. Ya. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir esto. Vamos a cerrar aquí y vamos a abrir aquí. Aquí lo tengo. Si lo tenía listo. A ver, tengo que dar las gracias aquí. Hay que dar las gracias, siempre hay que ser agradecido. Ya. Y ahí está. ¿Dónde está? Va, se lo tenía listo. Ah, no, este está aquí. Tengo que apretar aquí una vez. Ya, clase 5 neurociencias. Teach. Clásico. Ya. Ahí estamos. Ya, está bien. Esto es para saber si uno sabe o no sabe, ¿ya? Es formativo, así que esa es la idea. Y va a quedar grabado, así que está bien. Ya, ¿estamos listos para ese? Vamos, entonces empezamos. Claro, estos no son creados en terminal, son sintetizados en el soma, ¿ya? Ya, la siguiente. La Rocío va ganando. Muy bien, habían dos, ¿no es cierto?, que eran incorrectas, que poseía descontinuidad y ese era exclusivamente unidireccional. Y qué bueno que ahí se dividieron, ¿no es cierto?, en las correctas. Está bien. Aline ahí tomó la puntera. Muy bien, sigamos. Claro, están presentes en la unión eléctrica, no en los dos tipos de sinapsis, ¿no es cierto?, sino en las eléctricas. Ya. Y Cristian y Arturo tienen una racha más alta con 3. A ver, sigamos.
Muy bien. Demostró la presencia del factor del vago, ¿no es cierto? Que era un factor soluble y que generaba la neurotransmisión química. Correcto. Estefan tomó la sigamos. Claro, comunicar células cercanas. Ese es lo que se llama lo paracrino, ¿no es cierto? Y la Constanza tomó el primer lugar. Muy bien, buena Constanza. Así va. Ya, el GABA, la noradrenalina y el glutamato son de molécula pequeña. En los otros casos siempre había algo grande. Por ejemplo, la somatostatina es grande. Por ejemplo, la sustancia P es grande. La adenocorticotrofina. ¿Ya se dan cuenta? Cosas. Ya, sí, vamos. Y la Constanza, chuta, estaba tomando ahí el liderazgo. Así vamos. Claro, se empacan en vesículas sinápticas pequeñas también, ¿ya? Esa sería la característica. Neurotransmisor molecular pequeña en vesículas pequeñas. Los grandes en vesículas grandes. Wow, la Constanza no quiere soltar su lugar. Bien, sigamos. Muy bien, claro. Y eso es lo que vamos a hablar mañana, ¿no es cierto? El traumatismo encefálico con isquemia e hipoxia se produce excitotoxicidad. Súper bien. La Constanza está on fire. Sigamos. Muy bien, se usan como tratamiento en las úlceras pépticas, ¿ya? Es correcto eso. Y nos está quedando uno solo. A ver, veamos quién está en el primer lugar ahora. Máximo pasó al primer lugar, la Bárbara al segundo y la Constanza en el tercer lugar. Ya, veamos quién gana. Están bien cerca, así que veamos la última pregunta. Vamos. El GABA B metabotrópico, ¿no es cierto? Abre canales de potasio y genera potenciales posinápticos inhibitorios. Muy bien. ¿Ya? El GABA A es no era metabotrópico, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, entonces, veamos quién ganó. A ver, ¿quién habrá ganado? Bárbara, primer lugar. Felicitaciones a Bárbara. Constanza, segundo lugar. Y Máximo, muy bien, tercer lugar. Felicitaciones, ¿ya? A los ganadores. Ya, vamos a dejar de grabar. ¿Ya? Aquí, vamos a pausar entonces.